Vamos a ir concluyendo en nuestra carta al día de hoy. Si el Señor lo permite, vamos a terminar con nuestro estudio con la carta a los tesalonicenses. Ya hace meses, muchos meses que estamos tratando esta carta y si Dios lo permite hoy vamos a estarla terminando. Así que vamos a estar leyendo Tesalonicenses capítulo 5, Tesalonicenses capítulo 5 desde el versículo 19 hasta el versículo 28, el final. Dice así la palabra del Señor: No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar con nuestro tiempo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana que nos permites acercarnos delante de tu palabra, también agradecidos por el tiempo de alabanza que hemos podido tener, de que es una expresión de nuestros corazones, el tiempo de alabanza de nuestra gratitud hacia tu persona, de nuestra adoración, porque eres digno de recibirla, no solamente por tus hijos, sino también la creación misma te alaba, Señor, desde que sale el sol hasta que se pone. Por eso te agradecemos en esta mañana por esa misericordia que has tenido para con nosotros, de poder ser parte de esa alabanza y de esa gratitud que podemos hacerlo. Y ahora, Señor, nos acercamos como cada domingo delante de tu palabra. Pero ayúdanos a entender que es tu palabra es perfecta, no tiene errores, es palabra de Dios, palabra del Dios eterno que conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Aquello que ningún hombre, nadie puede conocer, tú lo sabes todo, Señor, acerca de nosotros. Por eso nos acercamos delante de tu palabra para examinarla, escudriñarla, aprender de ella. Te pedimos que nos estés ayudando en esta hora a poder entenderla y comprenderla, porque de nada sirve ser solamente oidor, oírla y no hacer aquello que manda tu palabra. Por eso te pedimos que nos guíes en sabiduría y confiamos en tu Espíritu Santo, Padre, para que en tu gracia pueda tratar con cada corazón y nos enseñes a través de ella. Te agradecemos una vez más por estar delante de tu palabra y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, vamos a estar concluyendo nuestra carta. La semana pasada estuvimos viendo versículo 19 hasta el 22 y el apóstol Pablo en esta sección les manda ciertos mandamientos a la iglesia en la manera en que debía conducirse hacia Dios, la manera en que estos creyentes debían tener una actitud hacia Dios, y habíamos visto que no debían apagar el Espíritu Santo, no debían menospreciar la palabra del Señor. El creyente debía examinar todo, retener lo bueno, pero él da la instrucción: absteneos de toda especie de mal. Habíamos dicho que el creyente debía alejarse de toda esa especie de mal que podía venir a su vida. Y hoy vamos a seguir tratando un poco más de lo mismo, podríamos decir, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va a comenzar el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz. Y a lo largo de las Escrituras vemos que en la mayoría de las cartas de Pablo, cuando él les escribe a todas las cartas, dice gracia y paz, gracia y paz. De modo que en las Escrituras vemos que puede estar la paz de Dios, pero no está hablando de la paz que Dios da cuando viene una prueba a un creyente, esa paz que la Escritura dice que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor va a guardar nuestros corazones en Cristo, sino de la paz que tenemos con Dios. Y eso habla acerca del creyente cuando se arrepiente de sus pecados, el creyente cuando cree en el Evangelio ya no tiene enemistad con Dios, sino ahora hay una paz delante de Dios. Y esa es la paz que el apóstol Pablo va a mencionar, el Dios de paz. Dios puede ser el Dios de todos, pero no todos pueden tener una comunión con Dios. No todas las personas del mundo están en paz con Dios, a no ser por causa de Cristo, porque solamente Cristo puede dar la paz.
Solamente Cristo puede dar la paz. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La única paz que podemos recibir de Dios es mediante la justificación. Ese es el medio por el cual lo obtenemos. Y para los impíos, Isaías 57.21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Y eso nos demuestra que el impío nunca va a tener paz en su vida, pero por sobre todo no va a tener paz delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo se refiere de esa manera, mencionándolo al Dios de paz. Y es un privilegio para nuestras vidas el hecho de que nos podamos acercar delante de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que al ser un Dios santo, no todas las personas podían acercarse delante de Él. Y nosotros tenemos ese privilegio. Cuando vemos las Escrituras dice que es un ser santo y no todos podían acercarse a Él. Una santidad que tal vez nosotros no entendemos, no comprendemos. ¿Por qué? Porque no la podemos practicar. Una santidad completa, apartada, libre, totalmente 100% del pecado. Es algo que nunca podemos experimentar, lo vamos a hacer en gloria, que es algo que vamos a estar viendo hoy. Por ende es algo que cuando se habla de la santidad de Dios, es algo que el creyente aún no pudo experimentar, y cuanto menos el impío. Por eso no entendemos el concepto de santidad de Dios muchas veces. Es algo que nunca podríamos hacer si no fuera por la gracia de Cristo. Entonces, estábamos en enemistad con Dios, ahora estamos en paz, gracias a la obra de Cristo. Y Habacuc 1.13, hablando acerca de la impiedad del hombre y la santidad de Dios, dice, muy limpio eres, Señor, para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y lo que vamos a estar viendo entonces en esta mañana, en parte, mandamientos que Pablo le manda a los creyentes, y él les dice que se santifiquen por completo, y dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno estudia, podemos decir, la teología o puede estudiar la santidad en las Escrituras, hay tres, podemos decir, posiciones de santidad. Están los santos en Cristo, que es Dios nos pone en esa posición cuando venimos a Cristo. Dios asegura la santificación posicional por medio de la muerte de su Hijo. Somos ahora santos en Cristo, dice las Escrituras, Hebreos 10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es por eso que la obra expiatoria de Cristo rescata al creyente del dominio del pecado, de la oscuridad de las tinieblas, y ahora estamos en luz espiritual. Somos santos porque Dios imputa la justicia de Cristo a los creyentes, de modo que cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. No desciende ira sobre nosotros, sino hay paz delante de Dios por la obra de Cristo. Entonces, somos santos en Cristo. Así lo llama las Escrituras. Dios nos declara santo y así en muchas ocasiones nos llama, así como Pablo llama a los creyentes. Su justicia fue sobre nosotros y nuestro pecado fue sobre él. Como dije, esto pasa cuando un creyente nace de nuevo. Cuando un creyente nace de nuevo, es santo en Cristo. Y automáticamente está en la familia de Dios, es santificado, y al poder ser santificado puede ir a Cristo. Puede estar en comunión con Cristo. Pero también esta palabra en su idioma original quiere decir apartado. Y esta palabra significa apartado para Dios. Dios nos escogió, nos santificó y nos apartó para un uso exclusivo. Y ese uso exclusivo es para poder estar en parte delante de Él. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan, quiero que prestemos atención a estas palabras, conversión, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Somos herederos, somos santificados. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La segunda, podemos decir, posición. Somos santos en Cristo cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, cuando un creyente se arrepiente, cuando el Señor nos da un nuevo corazón. Teníamos un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne, dice las Escrituras. Pero ahora la segunda santificación podemos hablar de ella, y es la santificación progresiva del creyente, y esta es la que más nos vamos a detener el día de hoy. Ahora, uno podría decir, la Escritura dice en 1 Pedro, sed santos porque yo soy santo. El Señor demanda santidad a sus hijos,
Demanda que vivan una vida recta, una conducta apropiada que sea de acuerdo a las Escrituras. Sed santos porque yo soy santo. ¿No acabamos de decir recién de que ya éramos santos en Cristo? Que cuando Dios nos ve a Cristo en nosotros y puede decir, estos no son mis enemigos, estos son mis hijos. No hay ira sobre ellos, sino que ahora son santos. Pero, como dije, la palabra santo quiere decir separados. Él quiere separar a los creyentes cada vez más y más del pecado. Y como dije, esta santificación progresiva del creyente, vamos a estar hablando progresiva, quiere decir que va a ir en aumento. Tiene que ver con la vida cristiana presente. La primera dijimos la pasada, cuando viene Cristo a morar en el creyente, al principio de nuestra vida espiritual. Y la santificación progresiva del creyente tiene que ver con la santificación de todos los días, actual, presente. Entonces, esto significa un proceso de separación, como dije, para un propósito especial. Apartar al creyente para Dios, dándole la espalda al mundo, al pecado, a la carne, a nuestra carne, al yo, podemos decir. Y es un proceso por el cual uno va cada día siendo más a la imagen de Cristo. Primera de los Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, la palabra que estuvimos viendo, apartar para un uso exclusivo, que os apartéis de fornicación. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese, misma palabra, de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de la iniquidad y buscar la santidad del Señor todos los días. Cristo nos libró, podemos decir, finalmente del poder del pecado en la cruz, del dominio del pecado, pero, hay un pero. La presencia del pecado sigue vigente todos los días de nuestra vida. Y es por eso que el creyente va a luchar todos los días contra su pecado, contra su carne, contra las tentaciones. Y eso no va a suceder, no se va a ir hasta que estemos en la presencia del Señor. Va a haber todos los días batalla espiritual porque aún hay remanente pecado en nosotros. Y es por eso que la santificación es el proceso continuo por el cual Dios separa cada vez más a los creyentes del pecado y los lleva a la santidad. Segunda de Corintios 3:18 dice, hablando acerca del proceso de los creyentes que deben esforzarse por medio del Espíritu Santo que el Señor da para cada día ser más conformados a la imagen de Cristo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Ahí el pasaje dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar por completo? Dios, dice Pablo. Entendiendo que Él es la fuente de la santificación. El profeta Jeremías dice 4:6, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu. El Espíritu Santo es el de que nos ayuda cada día a poder vencer la tentación, el que nos ayuda a poder apartarnos del pecado. Y por eso vimos la semana que viene que cuando un creyente no se conducía de acuerdo a las Escrituras, apagaba el Espíritu Santo. Porque no buscaba la ayuda del Espíritu Santo, sino que la rechazaba, entristecía. Thomas Watson dice, hablando acerca de la santificación, dice, es un principio de la gracia salvadora obrada, a través del cual el corazón se hace más santo y se vuelve conforme al corazón de Dios. Una persona santificada no solo es portadora del nombre de Dios, sino de su imagen. Y ahora, yo pregunto, ¿el pecado en la vida del creyente, el pecado en la vida del incrédulo, tienen la misma relación? ¿El incrédulo tiene la misma relación con el pecado que el creyente? ¿Cuál es la relación del creyente con el pecado? Y quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 para ver unos versículos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, otra personalidad, otra naturaleza, antigüedad, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
Versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién debe reinar ahora en tu cuerpo, en tu vida? Cristo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Efesios 4, 17 al 24, si quieren yo se los leo, dice así, hablando acerca de la nueva vida que tiene el creyente en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, no se conduzcan de esa manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, Pablo le habla a creyentes, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, sigan ese ejemplo, si en verdad la habéis oído, y si en verdad por él fuiste enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovación, algo nuevo en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le dice a 1 de Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Y el creyente, para poder vencer el pecado, necesita disciplina. El creyente necesita disciplina. Tomo un ejemplo nomás. 2 personas podemos poner que van a un gimnasio. Empiezan un gimnasio cierta fecha, vemos a una persona a los 4 o 5 meses y podemos decir ganó musculatura, está mejor, el cuerpo más formado, como queramos llamarlo, y vemos a otra persona que sigue gordito, no bajó de peso, y podemos pensar, ¿qué fue la diferencia uno a otro? Que el otro le dio prioridad, que el otro tuvo disciplina, que el otro podemos decir que se evitó comer ciertas cosas que no lo ayuden en su disciplina. Él tenía una meta a la cual él quería llegar, los dos tenían la misma meta, pero uno le dio importancia, otro no, uno comía cualquier cosa, uno no se ejercitaba el tiempo necesario, y eso pasa a veces con los creyentes. Vemos por qué un creyente crece y el otro no. ¿Por qué un creyente crece y el otro no? ¿Por qué uno madura y el otro no? Como dice Pablo, tengo que seguirles dando leche espiritual porque aún no son niños en la manera en que se conducen, en la manera en que viven todos los días de su vida. La disciplina. Pablo le dice a Timoteo, para que te vaya bien en tu ministerio necesitas disciplina. En tantos pecados le dice, apártate de esto, y sigue la justicia, la fe, la piedad, con todos los que invocan el nombre del Señor. Apártate de estas cosas, ejercítate para la piedad. Por eso que el creyente necesita disciplina. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, lucha por ese premio, busca ese premio, y nosotros nos espera una corona en los cielos, dice las Escrituras. Debemos luchar por eso. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Vemos las personas en el gimnasio, algunos no se abstenían de ciertas cosas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros nos espera una corona incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, no como aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo dice que tenía una lucha espiritual con su carne y esclavizaba a su cuerpo, diciendo, ya no mandás vos. Como vimos en Romano, muerte de cuerpo, ahora vive Cristo. Ahora manda Cristo en la vida de un creyente, no el pecado. Entonces, podemos ver ciertas características de un verdadero creyente y una de esas es la santidad, como vemos ahí en Tesalonicenses. Y Tesalonicenses capítulo 4 habla acerca de la voluntad que Dios quiere para la vida de todos los creyentes. Un pasaje que ya vimos hace un tiempo en el capítulo 4. Y podríamos pensar o ver y decir, ¿qué es lo que el Señor quiere para mi vida? ¿Qué es lo que me espera en mi vida futura? ¿Qué el Señor quiere para mi futuro? O con quién me voy a casar, con quién voy a estar, o si voy a tener hijos y cuántos, de qué voy a trabajar, ¿qué me espera en mi futuro?
Podríamos preguntarnos esas cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero sin embargo, hay una voluntad que se revela para todos los creyentes. Y eso lo dice Tesalonicenses 4. Esta es la voluntad de Dios, dice Pablo, que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, esa palabra traducida es inmoralidad sexual, no en pasiones de concupiscencia, no anden así como los gentiles que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo dice, no debe estar en la vida del creyente, esto no debe estar en la iglesia, sino debemos buscar la santificación. Y lamentablemente muchas veces la vida del creyente contradice el evangelio que predicamos. Predicamos un evangelio que Dios salva, que Dios nos hace libre de cierto pecado, que las personas ya no van a vivir en esclavitud de esos pecados, y sin embargo muchos creyentes siguen viviendo de la misma manera. O no sé si son creyentes, solo el Señor lo sabe. Pero ahora vamos a ver la repercusión que trae esto. Y podemos decir, ¿de qué nos ha hecho libre Jesucristo si la persona va a seguir viviendo de la misma manera? Jesús murió en la cruz, pagó por tus pecados para que ahora sigas igual de esclavo a esos pecados como lo eras antes. Romanos 6, como leímos, hemos muerto al pecado. Y Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, en ninguna manera, no, eso no puede ser. Nuestra relación de esclavitud ha sido rota. La Escritura dice que el Señor Jesucristo hace libre. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No podemos a veces predicar el Evangelio a un drogadicto que lo va a librar de la droga, a un borracho que lo va a librar de la esclavitud que tiene de tantos años con el alcohol o que pueden perder a su familia, rotas relaciones, rompen relaciones a causa de su vicio, de su pecado, porque están esclavizados a eso. Y uno puede decir, vení, el Señor te puede librar de eso. Pero cuando vienen a Cristo, les predicamos el Evangelio, ven nuestras vidas, a veces parece que a nosotros el Señor nos libró de ciertas cosas. El creyente parece que a veces dice, soy salvo, pero el Señor en esto no me hizo libre. ¿El Señor no te hizo libre? Entonces, ¿para qué vino Cristo si no nos hizo libre de cierto pecado? Y cuando hablamos de pecado, no hablamos de pecados, podemos decir, solamente sexuales, drogas, sino de mentira, chisme, que puede estar afuera de la iglesia, adentro de la iglesia. Eso también es pecado. La lengua mentirosa, los ojos altivos y varias cosas más mencionan Proverbios. Pero la Escritura dice que en Cristo hay victoria sobre el pecado. Pablo dice, busquen la santidad, porque en Cristo está la victoria. Si somos hijos de Dios, debemos representarlo de manera correcta. Debemos representarlo a Dios en el mundo de manera correcta. Primera de los Tesalonicenses, como dije, 4:5, no como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo dice, ¿cómo podéis vivir como los gentiles? ¿Cómo podéis vivir como los gentiles que no conocen a Dios? Ellos no lo conocen, pero si en verdad vos sos hijo de Dios y decís que los conocés, ¿por qué? ¿Por qué se siguen conduciendo de la misma manera? ¿Por qué? Dios tiene la voluntad para su iglesia, la santificación. Pablo le dijo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hay una gran diferencia entre el gentil que no conoce a Dios y el creyente. La vida del gentil y del creyente debe ser 100% diferente. No un 20%, cambió un poquito, ahora ya no insulta, ya no escucha cierta música. 100% diferente la vida del incrédulo del creyente. Voy a leer 3 frases que hablan acerca de la santidad de ciertas personas conocidas. Sproul dice, hablando acerca de la santificación, dice, siempre fluye y fluirá automáticamente y necesariamente de la justificación. Desde el momento que somos declarados justos, la justicia de Dios es imputada en nosotros. La santificación parte de la salvación. En el momento en que una persona es regenerada, en el momento en que una persona nace de nuevo, en el momento en que una persona es salva y declarada justa delante de Dios, empieza la santificación. Por eso la santificación es un proceso continuo y que dura hasta el último día que venga el Señor Jesucristo. Spurgeon dice, hablando acerca de lo mismo, esta obra que se inicia con el nuevo nacimiento se desarrolla de 2 maneras. Mediante la mortificación o muerte se someten los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y la vivificación a la vida según la cual Dios ha puesto en nosotros se convierte en un manantial de que brota vida eterna. Él dice 2 cosas.
¿Qué sucede en el proceso de santificación? Algo va muriendo, es nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, nuestro pecado, y algo va viviendo cada vez más por medio del Espíritu del Señor que nos has dado. Estando matando constantemente el viejo hombre, dice Spurgeon, mientras tanto le damos vida al Espíritu de Dios para que Cristo cada vez vaya formándose más en nosotros. Algo en nosotros va muriendo, algo va cobrando vida, nuestra vieja naturaleza va muriendo y empieza a manifestarse la nueva naturaleza. Es por eso que la santificación no es algo que se busca de vez en cuando, sino debe estar presente en la vida del creyente. Ese debe ser el estilo de vida del creyente. El estilo de vida del creyente debe ser la santificación todos los días. Porque yo pregunto, ¿cuántas veces en la semana pecamos? ¿Cuántas veces en la semana pecamos? Y vuelvo a repetir, no hablamos de pecados exagerados que pueden ser a la luz un chisme, una mentira. Eso es pecado delante del Señor. Un incrédulo por un pecado puede irse al infierno, por uno solo. Buscar la santificación, ese debe ser el estilo de vida de los creyentes. Si eres creyente, si en verdad conoces al Señor, esa es tu nueva naturaleza. Dice Pablo, busquen la santidad, santifíquense por completo. Santidad presente. Lamentablemente no es necesario conocer todas las Escrituras para vivir de esa manera. Si el Señor hoy te dice, no hagas esto, pon en práctica eso en tu vida, no hagas eso. No hay necesario conocer las Escrituras de principio a fin para poner eso en práctica, porque muchas veces se habla sobre teología o sobre ciertos términos y vemos que personas que saben mucho y lamentablemente muchos pueden terminar en el infierno. Si no, miremos a los fariseos en las Escrituras. Se sabían la ley de memoria, pero no habían vidas transformadas. No habían vidas transformadas. Esas leyes llegaron a sus cabezas, pero nunca bajaron al corazón. Nunca se vieron vidas transformadas, vidas que amen a Cristo, que se nieguen a sí mismos para seguir a Cristo. Y lo que el Señor busca es que haya resultado en el corazón. Vidas transformadas, que haya fruto, que alguien pueda ver tus frutos del mundo. El mundo pueda ver tus frutos para que también puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Que vean tu vida y puedan decir, mirá cómo se conduce. Hasta algunos puedan decir, esa persona es de ejemplo. O cómo cría a sus hijos, cómo trata a su esposa, o cómo se conduce en ciertas áreas. La santificación ahora es el nuevo estilo de vida del creyente. Es el nuevo estilo de vida del creyente. Yo pregunto, ¿cuántos frutos hay en tu vida? ¿Cuántos frutos hay en la vida que ha comenzado en ti si es que en verdad eres creyente? ¿Cuánto has crecido desde que conoces al Señor? ¿O te sigues conduciendo de la misma manera? ¿En cuántas áreas de tu vida se ve Cristo? La Escritura nos manda a crecer cada día más a su imagen, para que cuando los incrédulos nos vean puedan decir, Él es un hijo de Dios porque se está conduciendo como Dios dice. Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos aguardar la esperanza que nos espera, la venida de Cristo? Negar lo impío, negar lo mundano. El estilo de vida debe ser ese, sobria, justa y piadosamente. ¿Cuánto todos los días, yo pregunto, luchas contra los deseos mundanos? ¿Cuánto luchas contra los deseos mundanos? ¿Cuánto luchas contra la impiedad? ¿Cuánto luchas para vivir una vida sobria, justa y piadosamente, como dice Tito? John Piper dice así, quien ve en la cruz una licencia para seguir pecando no tiene la fe que salva. La marca de la fe es una lucha contra el pecado. Por eso Pablo le mandaba a Timoteo que se discipline él mismo, que busque la santidad, que viva de tal manera que pueda ser de ejemplo. La marca de la fe en un creyente es que lucha con el pecado. Eres libres en Cristo, pero la relación de la vida del creyente no es la misma que la relación que tiene el incrédulo con el pecado. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin la vida eterna, pero el fruto que debe verse en la vida del creyente es la santificación. Es la santificación. Si fuiste salvo, si fuiste libre del pecado y siervo de Dios, el fruto debe ser ese, la santificación. Eso es lo que se tiene que ver. No te va a salvar, la santificación no te va a salvar, la religiosidad no te va a salvar, no porque vengas a la iglesia, no porque leas vas a ser salvo. Eso siempre la gloria se la damos a Cristo porque Él es el único medio para poder hacer eso. Pero sin embargo la santificación no te va a salvar, pero si en verdad fuiste salvo, la Escritura habla de frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Deben verse.
Primera Juan 1:8 dice, el que diga que no miente, peca. Así que si alguno de nosotros llegamos a decir yo no peco, el Señor nos dice son mentirosos. Porque el Señor deja claro que todos pecamos. Pero Primera Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Podemos pecar, pero no practicarlo. Ahora yo pregunto, si algunos pueden darse la libertad de decir, hoy pego con esto, o hoy fallé y se arrepiente, pide perdón al Señor, pero pasan 2 o 3 días, vuelve a pecar en lo mismo, y pasan 2 o 3 días y se vuelve, sí, se arrepiente el creyente, pero vuelve a pecar con lo mismo al siguiente, o a los 2 o 3 días, o a la semana, o lo que fuera. ¿Cuándo marcamos la línea de decir, pequé, tropecé, me arrepentí? ¿Y cuándo marcamos esa línea de que se convierta en una práctica? ¿Cuándo la marcamos? Si lo estamos haciendo rutinariamente, al mes, a la semana o cada 2 meses. Porque un creyente puede pecar, pero la Escritura dice, el que los confiesa y se aparta. Se aparta. Juan dijo, podemos pecar porque vamos a pecar, pero el que lo practica es del diablo, no es de Cristo. El que lo practica es del diablo. Y es contradictorio que un creyente pueda decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero que viva practicando el pecado. Y algunos creyentes, leí un comentario esta semana que decía que algunos creyentes se pueden parecer a los de el famoso movimiento LGBT. ¿Eres un hombre? No, pero yo me siento mujer. Me siento mujer. ¿Tienes partes íntimas de hombres? Dice estructura de hombre, ADN hombre. Eres un hombre, no importa cómo te percibas. Y lamentablemente hay personas que viven de esa manera. Yo soy cristiano, te dicen. Pero hablas como el mundo, vives como el mundo, pegas como el mundo. Pero una persona dice, yo soy creyente, se percibe creyente, pero tú no eres lo que dices. Tú no eres lo que dices, sino lo que el fruto que se ve en tu vida dice que eres. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Por su fruto conoceréis quién es creyente. Tú puedes decir que eres un árbol de naranja, pero si en las hojas vemos limones, eres un naranjo, no un árbol de naranja. Sin embargo, uno puede decir, soy una naranja, pero no, se ve un limón. Tú puedes decir que eres cristiano, pero si uno ve prácticas del pecado, como dice Juan, uno es del diablo. Y es importante marcar esa línea a partir de cuándo lo estoy practicando. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto con esto en la santificación, buscarla todo el tiempo. Un creyente debe crecer en buscar en las cosas del Señor y conducirse cada vez más como la Escritura lo manda. No, un creyente no puede tropezar todo el tiempo, dejando mal testimonio en todo momento, con su palabra, con lo que ve, con lo que oye, con su conducta. Debe ser algo continuo. Porque no se trata de lo que decimos ser, se trata de lo que somos, y lo que somos lo define nuestros frutos, de cómo nos conducimos. Eso va a definir lo que en verdad hay en nuestro corazón. Uno puede decir, tú no conoces lo que hay en mi corazón, no conoces la intención, pero vemos tu fruto. Vemos el fruto de que en verdad muestra lo que hay en tu corazón. Nuestro Dios nos dio a su Espíritu para que podamos vivir una vida que le sea agradable, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Nos dio un nuevo corazón, somos una nueva criatura. Pablo dice que sí, él podía pecar. Romanos 7, él hace algo que en el fondo de su corazón no quería hacer. El bien que quiero hacer, hay veces que no lo puedo hacer. Y cuando me doy cuenta, termino haciendo el mal que yo no quería hacer. Pero entendemos que él en su corazón no lo quería hacer. Y lamentablemente cuando se vuelve una práctica en algunas personas cierto pecado, en verdad no es que no lo quiere hacer, sí lo quiere hacer. Porque si en verdad no lo quisiera hacer, ya se hubiese apartado hace un largo tiempo. Pero Pablo nos dice que un creyente hay cosas que no quiere hacer. Tenemos una batalla en el corazón, una lucha dentro de nosotros. Como dijimos el otro día, una lucha espiritual, Gálatas 5:17. Los deseos de la carne y los espíritus se oponen el uno al otro, una lucha continua. Pero Pablo tiene esta gloriosa esperanza. Romanos 7, ¿quién me librará? Y su respuesta es, gracias al Señor Jesucristo. Y nosotros podemos decir, gracias al Señor Jesucristo. Y al decir gracias al Señor Jesucristo, nos estamos dando la respuesta a nosotros mismos. Que en Cristo Jesús está la salida ante la tentación. Que en Cristo está la salida a la tentación. Hablando acerca de la vida del creyente, Santiago 1:22, no solamente oidor, no sean oidores, sino hacedores. Y como ahora que están siendo expuestos a la palabra, podemos decir, debemos ser hacedores de ella. Por eso la vida espiritual de un creyente nunca va a madurar si no pone en práctica lo que aprende. Podemos leer, podemos escuchar, podemos conocer las Escrituras de principio a fin, de memoria, pero si no ponemos en práctica, de nada sirve delante del Señor. Porque cuando la ponemos en práctica, estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y es cuando vivamos de acuerdo a su voluntad que nuestros frutos van a decir de que en verdad somos salvos.
No por conocerla, no por saberla de memoria, sino por ponerla en práctica. Por eso el creyente, si quiere crecer, va a necesitar disciplinas espirituales en su vida. Pablo no tenía muchas cosas, cuando vimos de principio la carta a los tesalonicenses, no tenía muchas cosas que recalcarle, no había pecados, porque aparte era una iglesia nueva, él no tenía que decirle, hagan esto, apártense de esto porque es horrible lo que están haciendo, o como le escribe a los corintios, de ciertos pecados. Pero él dice, ustedes se están conduciendo bien en estas áreas, pero abunden más y más. Si estás leyendo en tu vida diaria, abunda más y más. Si estás orando 5 minutos, abunda más y más. Siempre había una intención de Pablo de querer decirles, háganlo más, abunden más y más. Eso lo dice en Tesalonicenses 4:1 y también en el 10 se lo vuelve a repetir. En esto abunden más y más. Sigan mi ejemplo, dijo Pablo, en esto abunden más y más, en la manera en que nosotros nos comportamos delante de ustedes. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El sufrimiento de Pablo no era solamente por sus iglesias o por el pecado, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo debe verse en vosotros y Pablo sufría por eso, porque quería ver vidas transformadas, vidas que lleven el Evangelio. Si no, él tendría que decir, en vano prediqué el Evangelio si no he visto el fruto. Él quería ver eso, vidas transformadas. Pablo repite esto a los colosenses, dice, por tanto, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso significa darle muerte. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Les está diciendo a la iglesia, hagan morir. Es la responsabilidad del creyente hacer morir sus pecados cada día. Somos santos en Cristo, no quiero que salgamos de ese contexto, pero el creyente debe santificarse cada día delante de la presencia del Señor. Él se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo, nos dice Colosenses 3:1. Han muerto con Cristo y van a ser manifestados con Él en gloria, pero Él dice, hagan morir sus pecados, hagan morir sus pecados. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y eso trae su repercusión, su consecuencia, moriréis eternamente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo pregunto, ¿estás matando, como dice Pablo, haced morir? ¿Estás matando tus pecados cada día para que el viejo hombre no asome la cabeza y parece que quiere volver a florecer? Tu buena vida espiritual depende de esto, de que luches cada día con eso. O yo pregunto, ¿no luchamos con eso todos los días? Mente, corazón, pensamiento. ¿No luchamos con eso cada día? Pablo dice, maten el pecado en nosotros. Alguien dijo, mata al pecado o el pecado matará su paz y su gozo. Y a veces cuando un creyente vive frustrado, enojado, tenso, le hablas y parece que estamos prendiendo una mecha. Y le preguntás, ¿cómo fue tu relación con el Señor esta semana? ¿O el día de hoy oraste, leíste? ¿Cómo fue tu relación con el Señor esta semana? Lo más probable es que te digan, no estuve en comunión, en buena comunión con el Señor. Porque si no, es verdad, no estarías de esa manera. No estarías de esa manera. Pablo nos dice que esta era su práctica cotidiana. Como leímos 1 Corintios 9:27, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Dice así. MacArthur dice, la santificación no elimina el pecado, porque eso ya lo hace Cristo en la cruz, pero quita del creyente su amor a éste y decrece su frecuencia. El nuevo nacimiento, Dios planta la semilla de la justicia, el principio de la vida divina en el corazón del creyente. Eso no quiere decir que él no va a volver a pecar, sino que habrá discontinuidad en su patrón interrumpido del pecado y comenzará a vivir en un nuevo patrón de santidad. Y esta debería ser la meta de cada creyente. Pero ¿por qué debemos también hacer esto? Porque cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de cómo hemos vivido. De todo lo que hicimos, de todo lo que pensamos, nada hay que se esconda de sus ojos. Y lamentablemente mientras estemos vivos, vamos a vivir tentados por el pecado. Y por eso Pablo nos manda a santificarnos, a luchar, a velar de estas cosas. Los restos del pecado viven en nosotros y vamos a luchar con esto. Hebreos 10:26 nos habla acerca de la advertencia del que peca deliberadamente, aquellos que en verdad conocen al Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola las leyes de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, en el Antiguo Testamento, el que violaba los mandamientos del Señor moría irreversiblemente. ¿Cuánto
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Nos está diciendo que fuimos santificados, le está hablando un creyente y hace afrenta al Espíritu de gracia. Por ende, cuando un creyente tiene el entendimiento y comprende de que en verdad lo que está haciendo está mal y lo hace igual porque su carne, podemos decirle, gana, la Escritura nos dice que está pisoteando a su Hijo y tiene por inmunda la sangre de Jesucristo. Porque cuando nosotros nos acercamos a cierta tentación y accedemos, el Señor ya nos dijo que Él, juntamente con la tentación, nos iba a dar la salida. Y si un creyente peca, es porque el creyente quiso, no es porque no puede. No es porque no puede no hacerlo. Santos en Cristo. Y eso parece que hay un abismo terrible, como dije desde un principio, porque no conocemos lo que es la santidad de Dios. Hay un tremendo abismo entre la santidad de Dios y el hombre, pero en Cristo está el puente por el cual podemos acceder a ella. Solamente en Cristo podemos vencer cada pecado, cada lucha, cada tentación, cada aflicción, todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Solo en Cristo. Juan, el Evangelio de Juan 17 nos dice que la Escritura es esencial para la santificación en la vida del creyente. Dos cosas voy a mencionar, la Escritura y la oración. También la santificación es producida por el Espíritu Santo cuando somos obedientes a la palabra. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Dios santifica por medio de las Escrituras. Y la palabra de Dios realiza esa obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Alguien dijo así, un corazón que anhela y se rinde a ella, hablando de las Escrituras, un corazón que no se contenta con solo palabras, sino que busca al Dios Santo que se revela en ella. Esa palabra tiene que gobernar y llenar nuestra vida, la cual tiene poder para hacernos santos. Y eso nos habla de una intimidad con Dios. Y eso es esencial para el crecimiento espiritual de todos los creyentes. Una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios. Dime cuánto pasas delante del Señor y te sabremos decir cómo está tu vida de santidad. Una persona que termina de orar no creo que tenga ganas de pecar. Una persona que en verdad tenga ganas de estar en comunión con el Señor y termine de orar, no creo que tenga ganas de pecar. Si alimentas tu espíritu, tu carne se debilita. Pero si alimentas tu carne, tu espíritu se va a entristecer. Como Pablo les dijo, no apaguéis el espíritu. La santificación progresiva del creyente, crecer más a la imagen de Cristo, tiempo presente, la responsabilidad del creyente. Y como tercero, la santificación final. Y eso habla acerca, como dije, acerca de los creyentes que vamos a ser libres, tanto de la potestad del pecado, que ya lo fuimos en Cristo, pero vamos a ser libres de la presencia del pecado. No vamos a poder pecar, no va a haber pecado en el cielo. Y eso es algo de que seguramente esperamos con tanta ansiedad. Pablo le dice a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar todas las cosas. Va a haber una transformación de nuestro cuerpo, no va a haber pecado, y es la santificación final. Vamos a tener nuestros cuerpos transformados y glorificados. Apocalipsis 19 dice la promesa de que la iglesia va a ser presentada como una esposa que no va a tener ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante, sino que será una iglesia santa y espera a su esposo, que es Jesucristo. Pablo dice, el mismo Dios de paso santifique por completo, y él menciona tres cosas, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas deben ser guardadas irreprensiblemente. Todo nuestro ser, cada uno de nuestros componentes debe ser guardado íntegramente, completo, sano. 1 Corintios 6 nos dice, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Ya no te perteneces a ti mismo, perteneces a Cristo si sos salvo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus. Menciona las dos palabras, los cuales son tuyos, no, los cuales son de Dios. Si fuiste comprado, si sos un creyente, si naciste de nuevo, no te perteneces. Yo no me lo imagino a Pablo levantándose, haciendo lo que él quiere. Él hacía la voluntad del Señor. Hoy debo evangelizar, hoy debo hacer esto. Y Pablo menciona que había veces que ni dormía. Todo lo que sufría por amor a las almas, por amor a Cristo. Entonces vemos que su voluntad estaba arraigada a la voluntad de Dios. Si la santificación va a completarse,
dice alguien, esto se va a extender a cada parte del creyente, espíritu, alma y cuerpo. Especialmente al cuerpo que piensa, siente y actúa en respuesta a la santidad de lo que hay en el interior. Si en el interior hay cosas malas, va a brotar cosas malas. Si en el interior hay cosas buenas, va a brotar cosas buenas. Un comentarista dice, el apóstol ora también por la preservación de los tesalonicenses. Y esta preservación debería incluir a la persona completa, espíritu, alma y cuerpo. Observemos el orden. El hombre dice, Pablo dice, cuerpo, alma, espíritu. Dios siempre dice espíritu, alma y cuerpo. Y en la creación original el espíritu era la importancia primordial porque era lo que tenía comunión y contacto con Dios. Y el cuerpo era lo último, lo que menos importaba. Y el pecado invirtió ese orden. El hombre vive para el cuerpo y descuida su espíritu. Por eso cuando oramos los unos por los otros deberíamos seguir las pautas bíblicas y poner el bienestar espiritual antes que nuestras necesidades físicas. Nuestro espíritu es aquel que nos da la capacidad de tener la comunión con Dios y es aquel a quien debemos alimentar para que no entristezcamos. Porque también el alma tiene que ver con nuestras emociones, deseos o nuestras inclinaciones naturales que tiene que ver con el pecado. Entonces Pablo menciona espíritu, que tiene que ver todo aquello que contamina al hombre. Y 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hablando acerca del alma, Mateo 17 habla acerca de los malos pensamientos también, que tiene que ver con lo interior, con el alma. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Y también tenemos los apetitos de la carne que batallamos. Pedro dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Él está diciendo, absténganse de esto. Y él entiende que hay una batalla contra el alma. Por último, la contaminación del cuerpo debe ser guardado, el cuerpo mismo. Por eso Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hablo como humano, Romanos 6:19, por vuestra humana debilidad. Antes presentaba vuestros miembros para servir la inmundicia, ahora presente vuestros miembros para servir a la justicia. Y recordemos que el pecado entró a causa del cuerpo. Los ojos, la codicia de Eva, lo comió a través de la boca. La tentación de la carne abrió la puerta del alma y del espíritu. Cuando pecó Eva, se introdujo el pecado en todo el ser del hombre. Y por eso el hombre hoy no puede apartarse del pecado si no es por la gracia de Cristo. Por completo, dice Pablo, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado completamente, por completo. Pablo le pide a Dios que santificara a los tesalonicenses. Esta palabra puede ser por todo el camino o por todas partes. De modo que un creyente debe ser santificado por todas partes. Él menciona, dice así, que sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Tiene que ver con lo mismo, el pecado, guardado irreprensiblemente. La palabra es algo intachable, algo que no tiene para reprocharle. Una persona no puede acusar a alguien de eso, de algo malo, porque es intachable. Y comúnmente esta palabra irreprensible la utilizamos y la conocemos en 1 Timoteo 3, cuando habla acerca del pastor, obispo, anciano. Es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Y a veces nos enfocamos en esta palabra y observamos la conducta del pastor, observamos la conducta, cómo se conduce, qué hace, qué no hace, las repercusiones que tiene en su vida, cómo contesta, el humor que tiene. Y parecemos a veces como Cristo, que queremos agarrarlo cuando tropiece. Cuando tropiece queremos estar ahí para marcarle la falta. Sin embargo, esa persona es una oveja del Señor que tiene que seguir creciendo. Y eso va a pasarle a los pastores, los obispos, a los líderes, que es la palabra, irreprensible. Pero Pablo no lo está usando con un pastor, con un líder, lo está usando con los creyentes, que sean guardados irreprensiblemente. Entonces, esto nos da a entender de que un creyente debe ser irreprensible, no solamente un pastor o alguien que anhela el obispado. Un creyente debe ser irreprensible, un creyente debe mantenerse con un buen testimonio. Pablo le dijo a Timoteo, guardado. El Señor le dice que lo guarde, conservate puro.
Eso significa custodiar tu vida, reservar tu vida para las cosas del Señor. Consérvate puro. No se lo dice solamente un pastor, se lo está diciendo a los creyentes. Por eso, ser intachable es el comportamiento de que el Señor desea para su iglesia, como leímos en Efesios 5. Pablo oraba que cuando el Señor Jesucristo viniera, por los creyentes los encontrara yendo fielmente tras la meta de ser santo como su Señor, y iban a anhelar recibir la promesa celestial que el Señor le había prometido. Filipenses 2:15, ya vamos a ir concluyendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que seáis reprensibles y sencillos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Colosenses 1:20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, creyentes, también que en otro tiempo eran extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, tiempo presente, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santo y sin mancha irrepresible delante de Él. Y como vimos en la carta a los tesalonicenses, de principio a fin, está enfocada particularmente en la segunda venida del Señor. Y cada vez que hablamos de la segunda venida del Señor, el apóstol Pablo habla acerca de santidad, porque debemos esperarlo sin mancha. El Señor va a venir a buscar una iglesia santa, no una iglesia que viva en el pecado, porque va a decir, entregué a mi Hijo, les di a mi Espíritu Santo, podían orar, podían interceder, tenían las Escrituras, les revelé mi voluntad para que conduzcan de esta manera y no lo han hecho. ¿Son mis hijos o no son mis hijos? Por su fruto los conoceréis. Entonces, hablando acerca de la segunda venida de Cristo, tenemos que tener una actitud correcta y debemos prepararnos, dice Mateo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es por eso que debemos velar, estar despiertos, y Pablo nos manda esto: velad en la manera en que vivimos. Si hay algo que debes cambiar en tu vida, que sabes que no agrada al Señor, cámbialo. Debemos cambiarlo. Todos nosotros debemos cambiar algo en nuestras vidas. No creo que todos estemos haciendo todo bien en nuestra vida personal e íntima. El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 26, velad para que no entréis en tentación. Velad para que no entren en tentación. Velad, esa palabra, estar alerta, atento. Y ellos no velaron. Estaban sus ojos cargados de sueño, dice las Escrituras. Y eso lamentablemente trajo consecuencias. Cuando a Cristo lo arrestan, algunos de sus discípulos huyen, y el que no huye, Pedro, lo termina negando 3 veces. Y creo que en parte es porque no velaron. Y eso es la consecuencia que en parte tuvo. Y eso el Señor nos manda a que velemos. El Señor ya se lo había pedido, velen. La carne es débil. Cuando no velamos, lo más probable es que pequemos. Y eso es algo matemático. Cuando no estás bien con el Señor, va a brotar tu carne y vas a pecar con el Señor. Versículo 24, para concluir. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también le hará. Dios es el de que llama, y Él es también fiel para completar lo que empezó desde un principio. Filipenses 1 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la otra promesa que tienen todos los creyentes, que Dios va a garantizar la santificación final. Cuando estemos con Él en gloria, no habrá pecado, no habrá tentación, no habrá mancha, no habrá caída, no habrá tropiezos, o como lo llamemos. Romanos 8:28 nos habla acerca de que Él es fiel a su promesa. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Todo es la obra de Dios de principio a fin. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es eso lo que esperamos, la glorificación, apartados totalmente aún de la tentación de nuestros pecados que continuamente luchamos cada día. El Señor es fiel, el Señor es fiel. Fiel es el que os llama. Y lo va a hacer, el cual también lo hará. Versículo 24. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el de que prometió. Y segunda de Timoteo 2:13, aún si fuéramos nosotros infieles, que le somos infieles seguramente todos los días, Él
permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo va a terminar su carta del versículo 25 al 28. Se despide y podemos notar que dice, hermanos, oren por nosotros. Y ahí vemos la necesidad de la oración. La necesidad de oración, Pablo pidiendo que oren por él, por ellos. Y que esta carta, dice versículo 27, conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. ¿Con qué fin, con qué propósito es necesario que esta carta, que las Escrituras sea leída a todos para que puedan conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios? Y eso es lo que Pablo quería. Esta carta se lea a todos los hermanos. Y como menciona el saludo final, saluda a todos los hermanos, versículo 26, con ósculo santo. Eso era un saludo, podemos decir, que se hacía antiguamente, que no cualquiera se saludaba de esa manera con cualquiera, los creyentes lo hacían y eso hablaba de una comunión, hablaba de un cariño y ese es el cariño que Pablo les demuestra. Los saludo con ósculo santo, dice, versículo 28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Y qué sería de nuestras vidas sin la gracia del Señor? Sin la gracia del Señor, nuestra vida no podríamos hacer nada de todo lo que dijimos. Acerca de la santidad, acerca de clamar al Señor, sin la gracia del Señor no estaríamos acá tampoco en esta hora. Sin la gracia del Señor no podríamos hacer eso. Y como dije de principio a fin, Tesalonicenses, cuando habla acerca de la venida del Señor, también menciona lo que es santificación. Y esto nos enseña que van juntos. Esperar al Señor nos enseña que debemos vivir una vida aguardándolo, esperándolo de una manera que a Él le agrade. ¿Y cuál es la manera que le agrada? Su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Vuestra santificación. Y esto nos dice la manera en que debemos esperarlo. En el capítulo 1 dice que estos hermanos se habían convertido, se habían alejado de los ídolos para servir a Dios vivo y esperar al Señor. En capítulo 3 nos dice que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, en la venida de Cristo. Capítulo 4, hablando acerca de la venida del Señor, al principio Pablo también menciona este pasaje, que se aparten de todo pecado mientras esperan la venida del Señor. Y capítulo 5, lo que estamos viendo, la venida del Señor y que se aparte también del pecado. Y esto es lo que debemos hacer. Como conclusión, recuerda que la santificación es la prioridad de Dios para tu vida. La prioridad de Dios para tu vida es la santificación. Esa es su voluntad, esa es la voluntad, nos dijo Pablo en Tesalonicenses 4:3. Todos los creyentes deben vivir para la santificación, porque cuando se santifiquen, cuando obedezcan, van a estar glorificando a Dios. Y esa es la vida que debemos llevar, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. No tienen otra meta en la vida que ser como Jesús. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Conducirnos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, creyentes, una nueva criatura. Con el tiempo de alabanza cantamos el Salmo 40 y dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El deseo del salmista era hacer la voluntad de Dios. Y hoy hablamos acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Piensas como el salmista? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Si eres de Cristo, si en verdad conoces al Señor en esta mañana, Cristo te está santificando. Tiene los recursos, dejó la providencia, podemos decir, el medio de gracia, que es la oración, las escrituras, la ayuda de su Espíritu, para que podamos crecer en estas áreas. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Él se va a encargar de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Pero tienes que poner un poco de tu parte. Disciplinarte. Tenemos esta esperanza de que Él la va a perfeccionar. Y si eres creyente y tienes algún pecado, y si estás luchando con algún pecado, si estás cansado de la presencia del pecado, que es un estorbo cada día, hay una esperanza, nos dice Pablo. Espera un poco más. Las Escrituras, como dijo Apocalipsis, el Señor no retarda su promesa. No queda poco, queda muy poco para que el Señor venga. Y seamos librados completamente del pecado, que es nuestro enemigo continuamente. Porque por algo hay problemas en una iglesia. Por algo hay conflictos con las personas afuera en el mundo. Por causa del pecado. Por causa del pecado. Y ese día va a ser hermoso cuando abandonemos este cuerpo y digamos,
Acá está, Señor, estoy delante de tu presencia, estoy contigo y digamos, adiós pecado. Adiós pecado por toda la eternidad. No tendremos más relación con Él, no sabremos más lo que es pecado, no pecaremos más con nuestras luchas, con nuestras tentaciones, y eso es lo que Pablo nos da, esa esperanza. Cuando el Señor venga, tendremos esa esperanza. Y mientras esperamos ese día, Pablo nos dice, fortalezcanse en el Señor, busquen ser fieles al Señor, ámenlo, obedezcan a su palabra. Pero, también la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. La manera en que nos conduzcamos, la manera en que vivimos, va a traer repercusión. Si buscamos al Señor, eso nos va a decir de que en verdad somos sus hijos. Pero si seguimos viviendo o si un creyente vive de tal manera como el mundo, eso va a decir, en verdad no conoces al Señor. Y la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos esta esperanza, tenemos esta confianza, aguardemos, el Señor ya va a venir a buscar a su iglesia, tenemos esta esperanza, esta promesa, porque fiel es el que os llama. Y si el Señor prometió que lo iba a hacer así como cumple sus promesas, así como lo hizo, lo hace y lo va a seguir haciendo. Pero tenemos esta responsabilidad, y Pablo se la dijo a su amada iglesia, vuestra santificación, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Y si el Señor viene mañana, si el Señor viene esta tarde y ni aún podemos tener la reunión de esta tarde porque el Señor ya vino, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Tendremos que dar cuenta delante del Señor de todo lo que hemos hecho esta semana, del lunes hasta hoy domingo. ¿Cómo está tu vida espiritual con el Señor? Concluimos esta carta. A mí me ha dejado una gran enseñanza en mi vida personal de que si en verdad como iglesia esperamos al Señor, la meta debe ser santificarnos cada día. Y eso no lo vamos a poder lograr si no clamamos al Señor todos los días. Oración, palabra. Dos cosas el Señor dejó, oración, palabra, para que podamos crecer en esas áreas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, pero también confiamos en ella, que es poderosa para transformar nuestras vidas, y en tu gracia has tratado con los corazones de aquellos que somos tus hijos, que te conocemos. Por eso te agradecemos por esta misericordia. Gracias por eso, Señor, y tú conoces nuestros corazones. Tú sabes que somos débiles. Aún mismo Pablo se sentía débil, se sentía cargado con su lucha, con su cuerpo de carne, y él gritaba, ay de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero tenemos la confianza, la esperanza, la certeza y la seguridad de que tú en Cristo Jesús nos puedes librar. Pero también nos vas a librar de la presencia del pecado cuando nos vengas a buscar. Anhelamos, ansiamos ese día en el cual no vamos a pecar más, Señor. Por eso te pedimos que incline nuestros corazones a esta verdad que ha sido revelada a través de tu palabra. Tu palabra hoy nos ha hablado y confiamos en el poder de tu Espíritu Santo, que puede tratar con cada corazón para que podamos seguir creciendo. Ayuda a nuestras vidas. Tú conoces que nuestra carne es débil, nuestros pensamientos son vanos. Por eso ayúdanos a poner la mira en Cristo, en las cosas de arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque muchas veces nuestra vida tiende a echar raíces en las cosas de este mundo, pensando que vamos a vivir eternamente en las cosas de este mundo, y sabemos que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero ayúdanos a temerte a ti, a buscarte a ti, a gloriarnos en ti. Ayúdanos a que Cristo sea nuestro deleite cada día, Señor. Ayúdanos por las mañanas a buscar a Cristo, a comenzar nuestros días, porque durante el día somos tentados, podemos tropezar, pecar. Ayúdanos, Señor, a comenzar nuestra vida, nuestros días en tu presencia, con la oración y con tu palabra. Gracias por estos medios de gracia que nos has dejado para poder crecer cada vez más a la imagen de Jesucristo. Pedimos tu bendición sobre tu iglesia, que en tu gracia sigas ayudando aquí a tu iglesia, a tu obra, a seguir creciendo para que podamos hacer tu voluntad, Señor, agradarte en todo lo que hagamos y poder buscar la santificación, como hemos escuchado en esta mañana. Gracias una vez más por tu palabra que nos revelas a través de tu Espíritu. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.